agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven, obra en mí. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven, obra en mí. Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. No. Dios te bendiga, mis amados. Qué gozo y alegría estar en la palabra nuevamente contigo, y quisiera invitarte en esta época navideña, que ya hemos entrado en el mes de diciembre, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, y vamos a leer el verso 6. Como sabes, hemos estado en las últimas semanas tratando el tema de las bienaventuranzas, esas exclamaciones positivas y maravillosas de bendición, de dicha, de alegría. Y vamos a la número 4 y vamos a estar en el verso 6. Mira lo que dice: bienaventurados, dichosos o alegres, bendecidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de rectitud, porque ellos serán saciados. Vamos a dar gracias. Padre, qué precioso es dar gracias por esta bendita palabra. Qué precioso día tiene que haber sido aquel cuando nuestro amado Señor Jesucristo te sentaste frente a esta magna multitud y llamaste a tus discípulos para que estuvieran contigo, y comenzaste a bendecirlos y comenzaste a introducir el tema del reino de Dios en este glorioso manual de discipulado, y a decirles que el deseo del cielo era bendecir a aquellos que estaban dispuestos a buscar a Dios, a humillarse delante de Él, y que tú anhelabas darle dicha, alegría, gozo, bendición a aquellos que estuvieran dispuestos a caminar contigo. Oh Señor, enséñanos en este precioso día, en esta preciosa oportunidad, lo que significa tener hambre y sed de ti, y de esa rectitud celestial que tú anhelas darnos y que nos has dado a través de Jesucristo, para que nosotros la disfrutemos y podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, revestido de la rectitud y de la santidad de tu Hijo amado. Te pedimos que nos hables. Llévate la gloria por lo que vas a hacer en Cristo Jesús, nuestro amado Rey, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. El teniente inglés T.E. Lawrence fue comisionado como emisario británico para ir a las naciones árabes, específicamente Arabia, para tener una entrevista con el rey de Arabia en aquel tiempo, Faisal. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Era un tiempo donde él estaba buscando, el Imperio Británico estaba buscando una alianza con los grupos y clanes árabes. Todavía no estaban las naciones constituidas como nosotros las vemos hoy, ricas de petróleo. En aquel tiempo la mayoría de esos reinos eran constituidos por beduinos árabes que vivían en tiendas en el desierto. Así que él fue, se congregó con ellos, estuvo con ellos, se estableció con ellos, desarrolló lazos filiales y amigables con ellos, peleó con ellos contra los adversarios. Y cuando pudo, llevó una representación de estos beduinos hasta Londres para tener una reunión con los líderes militares y políticos de Inglaterra. Por supuesto, estos eran hombres sencillos que solo conocían la vida en el desierto.
no eran hombres que conocían la tecnología de ese tiempo, nunca habían estado en las grandes ciudades. Así que cuando los pusieron en uno de los hoteles renombrados de Londres, ellos disfrutaron las amenidades de camas cómodas, tener grifos de agua que salía lo que parecía un torrente inagotable de agua. Imagínate para gente del desierto. Y ellos disfrutaron estar allí, pero te puedes imaginar lo que pasó después que las conferencias y las reuniones y los vistas habían terminado entre ellos y los agentes del gobierno, y llegaba la hora de retornar. El Lorenzo de Arabia, como llegó a conocerse él, y lo puedes muy ver bien en la película que se hizo y que ganó Oscar, Lorenzo de Arabia. Tú recuerdas que cuando él sube a buscarlos a ellos porque no salían de sus cuartos, los encuentra que estaban destornillando y sacando los grifos de agua para echarlos en sus maletas y llevárselos de regreso al desierto. Y él dice, ¿pero qué hacen? Y dicen, ¿pero cómo no lo vamos a hacer? ¿Tú sabes lo que es esto? Tú te puedes imaginar lo que sería tener un grifo que te da agua todo el tiempo en el desierto. Porque en el desierto el agua, la sombra son reyes. Porque en el desierto, déjame decirte, tener agua es vida. Así que ellos estaban haciendo eso. Ahora, por supuesto, nos reímos y nosotros decimos, pero qué locos estaban. Ellos no entendían que el grifo era incapaz de producir agua por sí mismo, estaba solamente conectado a todo intrincado sistema de irrigación y de agua potable que permitía que ellos pudieran tener agua, pero ellos con los grifos solos no podían hacer nada en el desierto. Tú y yo nos reímos de su ignorancia, pero cuando tú y yo realmente nos ponemos a pensar, tenemos que reconocer que es que nosotros desconocemos realmente el poder desesperante de la sed. Porque estos beduinos sabían lo que era vivir en el desierto. Ellos sabían lo que es conocer la sed. Nosotros en nuestra cultura occidental contemporánea, por lo menos aquí en Estados Unidos, los que hemos crecido en nuestros países, quizás más conocimos la pobreza, pero aún en nuestra pobreza había agua disponible, habían cosas que podíamos hacer, cosas que podemos comer, pero es en las culturas realmente pobrísimas donde la gente llega a conocer lo que es el hambre y la sed a niveles que nosotros no comprendemos. Sí, yo sé, a veces llegamos del trabajo, la cena no está lista, nos impacientamos. El hombre más santo puede perder impaciente el buen humor porque tiene hambre y la comida no está lista y se desespera un poco. Pero nada de eso se compara a lo que es estar días sin comer, horas sin tomar agua. Cuando tú sientes en las altas temperaturas del desierto esa sed tan profunda que te reseca la boca, que te hace arder la garganta, que te desespera, que te trastorna, esa sed desesperante que hace que una persona haga cualquier cosa desesperada por tratar de satisfacer esa necesidad. Los judíos del primer siglo entendían lo que significaba la sed y el hambre a esos niveles. Realmente cuando tú piensas en la cultura del primer siglo, era común para la gente pobre que comiera solamente, si acaso, carne una vez a la semana. Ellos también sabían que cuando viajaban, si no tenían acceso a pozos, tú no podías tomar agua sencillamente de cualquier río. Habían aguas contaminadas. El agua potable no estaba en todas partes. No habían tiendas que vendían botellas plásticas de agua. La sed era una necesidad real. Y muchas veces las fuentes de agua no eran las más confiables. Por eso ellos tomaban mucho vino. En ese proceso el agua es purificada. Entonces tú puedes entender claramente que cuando Jesús le dice a ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Ellos están diciendo que no es meramente, quiero una Coca-Cola, o como algunos que quizás dicen, yo sacio la sed con lo primero que aparezca. No estamos hablando de ese tipo, estamos hablando de desesperación. Estamos hablando de una sed intensa. Estamos hablando realmente
que tener esa sed es un deseo muy personal de satisfacer una necesidad muy profunda dentro de nosotros. Pero nota que no solamente le está hablando de sed y hambre natural, él está hablando en el genitivo, es tener sed y hambre de algo en específico. Estamos hablando de justicia. Él dice, bienaventurados, dichosos, alegres, bendecidos, los que tienen hambre desesperada, sed desesperante de esto que nosotros llamamos justicia. Ahora, la palabra que se traduce justicia puede, al traducirlo al español, crear algo de confusión del verdadero sentido de lo que Jesús está hablando. Porque cuando nosotros pensamos en la palabra justicia, lo primero que viene a nuestra mente es una corte, un juez, donde se dispensa justicia, ¿no es cierto? Donde lo torcido se endereza, donde las injusticias se enfrentan con una ley que inmediatamente detiene toda injusticia si se aplica debidamente. Pensamos en la ley y el orden, pero no es esa la palabra que Jesús tiene en mente. La palabra griega que se traduce, se habla de justicia en términos de la condición de ser justo, ¿no es cierto? Piadoso, de ser recto. Una mejor traducción sería rectitud. En el idioma inglés, por ejemplo, la traducción no sería justice, sería righteousness. Y la palabra righteousness quiere decir rectitud. Es bien claro en el idioma inglés, más claro que en el español, que quizás no tenemos un equivalente dinámico del significado de la palabra dikaios, de lo que es ser justo en ese sentido, ¿no es cierto? Pero nota esto, Jesús está hablando de una rectitud que el judío entendía muy bien. El judío sabía que servía a un Dios 3 veces santo, un Dios que era tan puro y tan perfecto que el ser humano no sencillamente podía correr hasta él. Sabía que un Dios que era tan santo que demandaba santidad de su pueblo. Y el judío sabía que la ley específicamente le decía lo que esa santidad significaba. Ellos leían el libro de Levítico, que quizás tú lo considerarías aburrido, pero el judío tenía una visión clara de la santidad de Dios leyendo el libro de Levítico, porque la ley estaba bien específicamente delineada en ese libro, igual que en los 10 mandamientos. Tú sabes que la ley de Moisés tenía 3 códigos. Había un código moral, los 10 mandamientos. Había también un código civil de leyes que ellos tenían que guardar, porque cuando Israel salió de Egipto eran esclavos. No habían estado bajo el yugo opresor sin tener libertad, ahora tenían libertad. Ellos necesitaban un código civil que les ayudara a entender esto se puede hacer, lo otro no se puede hacer por el bienestar común. Pero más allá de eso, tú sabes que ellos también tenían un código ceremonial, porque empotrado a esa ley había un sistema de sacrificios. Y era vital que ellos lo practicaran, porque el sistema de sacrificio donde animales eran sacrificados era lo que permitía que ellos recibieran perdón por sus pecados y pudieran continuamente presentarse ante un Dios santo. Así que para el judío la ley representaba todo lo que ellos necesitaban, pensaban ellos, para vivir vida santa. El problema era que por más que ellos trataran de cumplir esta ley, siempre fallaban y siempre tenían que ofrecer sacrificios. Y una vez al año se ofrecía el sacrificio de expiación por los pecados de toda la nación. Y los demás judíos también ofrecían diferentes tipos de ofrendas por pecados y faltas, omisiones y comisiones. Era un estado constante de expiación, de pedir perdón, de arrepentirse. Entonces, para el judío, tener la rectitud que les permitiera presentarse ante el Dios Todopoderoso con una conciencia limpia era algo absolutamente deseable. Y por eso Jesús le dice, bienaventurados los que tienen esa hambre, los que tienen esa sed de rectitud y de santidad. David lo hubiera podido entender muy bien. Tú sabes que David en el Salmo 42, él te habla de esa sed y lo hace en el contexto
de presentarse delante de Dios. Mira los primeros 3 versos del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Nota, es genitivo, es de Dios. La sed que él tiene es de Dios. Lo que él desea es presentarse delante de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Oh, me acuerdo de estas cosas y derrama mi alma dentro de mí. Nota la lucha que él lleva por esa tensión que hay entre querer venir y presentarse delante de Dios y saber que carece de la rectitud necesaria y que él anhela y tiene sed de ese Dios y de esa rectitud, pero que no lo puede conseguir. El resultado, por supuesto, entonces es el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nota el conflicto que él tiene. Es depresivo. Ay, Señor, quiero estar cerca de ti, pero no me atrevo a venir. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. David entiende que solo en Dios puede encontrar lo que necesita para presentarse delante de Dios. Dios necesariamente tiene que ser nuestra salvación y nuestro Salvador si va a ser nuestro Dios. Y eso es lo que Jesús está hablando y lo que le está diciendo al judío que lo está escuchando, a los discípulos que lo están escuchando y que nos está diciendo a nosotros también. Porque dentro de tu corazón y de mi corazón también tiene que haber un deseo ardiente, un deseo primero personal. Empecemos por ahí, un deseo personal de tener un contacto con Dios. Dentro de nosotros, recuerda que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para tener con el hombre una relación de padre y de hijo, una relación de amor. Donde Dios amaba al hombre con el amor paternal que Jesús nos describió que el Padre tiene por cada uno de nosotros. Dios nos ama con intensa plenitud, es la única manera en que Dios puede amar. Cuando Dios ama, Él ama, como todos sus atributos, son infinitos en su expresión. Así que cuando Dios ama con todo su corazón. Dios solo te puede amar a ti 100% del tiempo, con 100% de su intensa omnipotencia moral y espiritual y emotiva. Dios te ama con todo su corazón. Es la única manera en que Dios puede amarte. Dios no te ama a ti hoy 60% en la mañana y 15% en la tarde si te portaste mal. Ese no es Dios. Se dejaría de ser Dios si Dios no te amara como solo Dios ama. Dios te ama. Por eso el libro de Romanos, el capítulo 8, dice: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Más adelante te va a decir: no hay desamparo para los que estamos en Cristo Jesús. No hay, termina diciendo, separación para los que estamos en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Entonces, cuando Dios te dice que Él te ama, es porque Él también desea que tú le ames. Dios te ama, pero Él desea que tú le ames. El hecho de que Adán fuera antes de un jardinero, un sacerdote, es porque cuando el Padre venía y se reunía con él en el jardín de Edén y salían a caminar entre el jardín, Dios le amaba y él amaba a Dios, porque él ministraba al corazón de Dios. Eso es lo que un sacerdote hace, ministra al corazón de Dios. Y eso es lo que hacía Adán y eso es lo que tú y yo hacemos, porque lo que Dios desea de nosotros es una relación de amor. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Qué dice? No dice: adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tampoco dice: servirás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué espera Dios de ti después que te muestra su gran amor a través de Jesucristo? Él espera que tú lo ames. Y para nosotros amar a Dios necesitamos esa rectitud que nos permite presentarnos delante de Él. Entonces todo comienza con un deseo personal.
Jesús le dice, bienaventurados los que lo tienen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa rectitud que va a permitir que se presenten delante de Dios. Lo segundo es un deseo ardiente. Nota otra vez, sed, hambre, son condiciones desesperantes. La sed desesperante, el hambre desesperante. No está hablando aquí de un pequeño capricho aperitivo donde tú dices, tengo hambre, entonces voy a comprarme un hot dog en la calle, un perro caliente o una hamburguesa. No. Te está hablando de un hambre desesperante. Te está hablando de una sed insaciable. Te está hablando de un deseo profundo. Es un sentimiento profundo que emotivamente está entrelazado con tu deseo de Dios. Es como cuando tú sientes un vacío en tu corazón y tú sientes ese vacío, tú sabes que solo Dios lo puede llenar. Es como cuando tú extrañas a una persona amada, cuando tú eres un emigrante y dejas tu patria y dejas atrás a tus seres amados y sientes esa profunda nostalgia y melancolía de no estar con ellos, ese sentido de extrañarles, esa nostalgia, ese es un sentido de vacío en tu corazón que ilustra, es el vacío que un padre o una madre siente por su hijo ausente. Es también el deseo que una persona siente cuando echa de menos a una persona amada. Es el deseo que siente un soldado cuando está afuera, lejos de su familia, después de meses, y extraña estar con ellos. Es ese vacío profundo del corazón. De eso es que está hablando, ese deseo ardiente de estar con Dios. Dice Jesús, bienaventurados los que lo tienen, porque serán saciados. Es la persona que está presa, que sabe que está lejos y no puede ver a sus seres amados. En días recientes, una famosa autora de una novela muy conocida, en inglés es The Lovely Bones. Eso es una historia muy trágica, muy dolorosa. Ella, cuando era una joven estudiante universitaria, fue violada y ella arrestaron a una persona y ella dijo, yo creo que es él, y esa persona estuvo preso por muchos años cumpliendo una condena por haberle hecho eso a ella. Bueno, recientemente salió en los noticieros que él fue exonerado porque la evidencia de ADN o DNA, como dicen en inglés, ahora de pronto le exonera. Él no fue la persona que lo hizo y ella acaba de escribir una carta pidiéndole perdón al individuo y por supuesto echándole la culpa al sistema judicial que permitió que eso se pudiera dar. Entonces ella está muy triste, con sentimientos encontrados de que esta persona hubiera sido condenada por un crimen que no había cometido. Pero cuando él estaba preso, él anhelaba la libertad. En varias ocasiones, en 5 creo que diferentes ocasiones, le dieron la oportunidad de salir bajo probatoria si solo admitía que era culpable. 5 ocasiones. Y en 5 años consecutivos él dijo, no lo voy a aceptar porque yo no soy culpable, yo soy inocente. Y él no quiso aceptar eso porque él decía, si yo acepto, prefiero quedarme preso, pero no lo voy a aceptar. Pero en el fondo de su corazón, él anhelaba la libertad. Pero todas esas diferentes metáforas expresan un poco lo que debe sentir nuestro corazón cuando anhela y desea tener una relación vibrante con un Dios que nos acepta. Ahora nota esto. Primero hablamos de un deseo personal, luego hablamos de un deseo ardiente. Ahora nota que ese deseo será totalmente satisfecho. Dice Jesús, porque ellos serán saciados. Ahora Jesús lo que está diciendo aquí es profético, porque el ser humano jamás sería capaz de generar la rectitud, la santidad que le permitiría poderse presentar delante de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nota esto, Jesucristo mismo sería la respuesta a esta petición, porque Jesucristo viviría una vida pura y perfecta, viviría una vida agradable a Dios, y luego esa vida pura y perfecta sería ofrecida como un sacrificio en la cruz del Calvario, como un pago
de la deuda espiritual que nuestros pecados nos habían endeudado con Dios. Y sería la sangre preciosa del mismo Jesús el que nos proveería la rectitud que necesitamos para podernos presentar delante de un Dios santo. Y esa rectitud de Jesús sería imputada a cada uno de nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. En otras palabras, cuando nosotros decimos, Señor, yo no tengo nada que ofrendarte, no tengo nada que ofrecer, aún mis actos mejores son imperfectos, con motivaciones que yo mismo a veces ni las conozco. Mis mejores obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Pero Señor, la justicia perfecta de Jesucristo, la rectitud de Jesucristo, su vida justa, me reviste a mí de ella. Porque Jesús murió por nosotros. Así como en el Antiguo Testamento una oveja era sacrificada y sobre ella eran puestos los pecados de la nación para que la gente pudiera presentarse delante de Dios. Ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan llamó a Jesús, es aquel que nos da su rectitud. Así que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro gran Dios y decir, Señor, me acerco a ti no en mis propios méritos, pues no tengo ninguno, pero en los méritos preciosos y en la justicia, en la rectitud de mi Señor Jesucristo. Y el Padre te abre las puertas, porque aquella cortina de separación, aquel velo de separación que separaba el lugar santísimo del lugar santo, de pronto ha sido removida para que los sacerdotes puedan venir directamente a la presencia de Dios. Y nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos los sacerdotes y sacerdotisas de Dios, que ahora podemos acercarnos en oración y ministrar al corazón del Padre que nos ama. Y nosotros también podemos adorarle y ofrecerle sacrificios de alabanza y decirle, papá, te amo, papá, te adoro, papá, tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida. O como David decía en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, libertador mío, mi escudo, mi fortaleza. Él constantemente alababa a Dios, pero la esencia de la adoración es el amor del Padre y el Hijo, cuando nosotros lo expresamos en adoración. Jesucristo es nuestra rectitud. Jesucristo es nuestra justicia, diría Pablo escribiendo a los romanos. Y por eso él introduce ese concepto bíblico de la justificación. Era un término legal que Pablo va a usar en los romanos y que se usaba en las cortes cuando la deuda de una persona era pagada por otra. Y la persona, no que fuera inocente, había incurrido en la deuda, pero era exonerada y era justificada. ¿Por qué? Porque ya se pagó la deuda. Puedes irte. Tu boleto está cubierto. Ya tú no debes nada. Se satisfizo la deuda. Por lo tanto, estás exonerado. Recuerdo la historia de un juez que le llevaron ante él un joven que había cometido una infracción de manejo en la carretera. Y de pronto lo arrestaron y lo llevaron ante el juez. Y el juez dijo, bueno, la ley, allí estaba y se encontró culpable al individuo. Y el juez dijo, bueno, como juez tengo que establecer la ley. Tienes que pagar una penalidad de tanto. Y luego se bajó de la plataforma donde él estaba, detrás de su lugar de juez. Y bajó hasta abajo. Y le dijo, pero ahora como tu padre, le dijo al muchacho, yo voy a pagar por ti. Y hablamos en casa. Bueno, Dios es aquel que hizo lo mismo. Como juez él nos podía juzgar, pero como padre él hizo la provisión para nuestra redención. Porque Dios anhelaba estar con nosotros. Dios quería tener una relación con nosotros. Dios quería mostrarnos su infinito amor y su misericordia. Oh amado, tú tienes un Padre celestial que te ama. Tienes un Padre que te amó de tal manera que no escatimó dar la vida de su propio Hijo para tu salvación. Tienes un Dios que te amó de tal manera que dio la vida de su único Hijo para que tú no te perdieses, sino que tuvieses, creyendo en Él, vida eterna. Ahora yo te invito y te digo, si tú eres un hijo de Dios, aun si has pecado, aun si te has alejado de Dios, las puertas de la casa del Padre están abiertas para que tú regreses como un hijo pródigo
y estés a cuentas con Dios. Dios te ama, Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. No pierdas el tiempo, ven a Él. Endereza el camino, ven tal y como eres, echa a un lado la culpa, echa a un lado la vergüenza, corre a los brazos de un Dios que te ama, que te espera con los brazos abiertos y que te va a ayudar no solamente perdonándote, sino también te va a dar victoria sobre aquello que te hace tropezar. Pero tienes que venir a Él. Tú y yo no podemos ser santos sin la ayuda de Dios. Así que yo te invito, acércate. Y si tú nunca has confiado en Jesucristo ni lo has recibido como tu Salvador, si tú nunca has orado y le has dicho, Señor, perdóname todos mis pecados, te recibo como mi Salvador y Señor, esta es la hora, este es el momento, no pierdas más tiempo. Ven a Jesús tal y como eres, recibe su perdón, permite que Él escriba tu nombre en el libro de la vida y luego levántate en el nombre de Jesús a una nueva vida que Él tiene preparada para ti. Vamos a orar. ¿Dónde estás en relación a Dios? ¿Tienes ahora mismo esa hambre y esa sed de vivir una vida recta, de agradar a Dios? ¿Te sientes incompetente, incapaz de hacerlo, pero en lo más profundo de tu corazón tú sientes ese vacío, ese anhelo ardiente? ¿Cuánto quisiera poderlo hacer, dices? O cuánto quisiera yo poder vivir la vida que agrada a Dios, pero no puedo hacerlo. ¿Qué haré? ¿A dónde iré? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, ven a Dios. Él es el único que te puede ayudar. Ven a Dios tal y como eres, con tu lucha, y pónsela delante de Él. Haz como aquel publicano, recaudador de impuestos que de Jesús dijo, oraba en el templo y le decía, oh Señor, me da vergüenza hasta mirar al cielo, pero ten misericordia de mi hombre pecador. Y dice que Dios lo miró con ojos de agrado, porque vio la sinceridad de su corazón. La Biblia dice, el corazón contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Al contrario, lo encuentra irresistible. Tienes que venir tal como eres. Dios no te quiere de otra manera. Él quiere tu sinceridad, tu lucha. Pero ven a Él ahora mismo y dile, Señor Jesucristo. Puedes repetir conmigo. Señor Jesucristo, yo sé que en la cruz del Calvario tú moriste por mí. Diste tu vida por mis pecados. Perdóname todos mis pecados. Levántame con grandes misericordias. Dame paz, dame vida en ti. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo como mi Salvador. O si es el caso, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Quiero volver a casa como el hijo de la parábola del hijo pródigo de Jesús. Quiero volver al abrazo del Padre. Quiero que me perdones y me restaures en Cristo Jesús. Si tú has hecho esa oración, oh Padre amado, satisface el deseo de sus corazones como tú has prometido. Imputa en ellos la rectitud de Jesucristo. Revístelos con la coraza de tu rectitud, de tu justicia, de tu piedad. Levántalos con tiernas misericordias, fortaléceles, enséñales a través de tu palabra cómo ser como tú quieres que ellos sean. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo y que ellos puedan vivir la vida que te agrada. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te bendecimos a ti, buen Dios, por tus tiernas bondades y misericordia para con los hijos de los hombres. Grande es tu amor. Grande es tu amor, Señor. Gracias, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que tú los cuides de las maquinaciones del diablo y de sus acechanzas, de sus mentiras, de su condenación, de sus acusaciones, y que ellos puedan conocer que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque somos amados y deseados por un Padre que nos ama y nos bendice en
Amados, te enviamos con la bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. He oído tus maravillas, como cuando tú paras el sol. Pero sé que eres constante y sobrenatural. Demuestra tu poder, hiciste a través de Jesús obras extraordinarias. Y sé que por nuestra herencia las mismas señales nos seguirán. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. He oído tus maravillas, como cuando tú paraste el sol. Pero sé que eres constante, sobrenatural y sobrenatural. Demuestra tu poder, Dios. Hiciste a través de Jesús obras extraordinarias. Y sé que por nuestra herencia, con las mismas señales nos seguirán. Tengo hambre y tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Muestra tu poder. Tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Ven con poder, maravillas. Ven con gloria y ven invade. Ven con poder, tengo hambre y tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Tengo hambre y tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Veo la cruz, veo a Jesús resucitado y su poder desatado. Tengo sed de ver.